Bienvenidos nuevamente al programa de hoy, Reprográmate. Me da mucho gusto saludarlos en estos días tan calurosos que estamos teniendo y lluviosos aquí en la ciudad de Puebla. Súper increíble, ¿ok? Bueno, hoy, como ustedes saben, casi cumplimos ya, o más bien ya cumplimos un mes del programa y estoy súper feliz y súper orgullosa porque tenemos muchas visitas, muchos intereses y realmente a mí me encanta todo este mundo, ¿no? Del desarrollo, de la contribución, de todo. Y como parte de nosotros como seres humanos, todo se relaciona. Nuestra vida profesional, nuestra vida económica, nuestra vida familiar, pero también lo que es el ocio y la cultura. Y precisamente el día de hoy vamos a hablar sobre este tema, sobre el ocio y la cultura. Y para eso tengo a un gran invitado de uno de mis museos favoritos de la ciudad de Puebla, que si no eres poblano te invito a que lo veas, es maravilloso. Pero bueno, vamos con eso. Le voy a pedir a mi invitado, al licenciado Héctor, que se presente, por favor, Héctor. Muchísimas gracias y agradezco mucho a las personas y al foro que nos están viendo o nos van a escuchar. Mi nombre es Héctor Polaco, director del Museo Casa del Mendrugo, y es un placer estar aquí con todos ustedes. Pues bienvenido, ¿no? Hoy este museo es fascinante, se encuentra por otros. Puebla es un amor, ¿no? Puebla es colonial, Puebla es cultura, Puebla es grandioso, ¿no? Y se encuentra junto a muchos museos y hoy precisamente, bueno, quise dar a conocer mi museo favorito de Puebla, que es la Casa del Mendrugo, así es. Y si nos puedes contar un poquito, Héctor, de la historia, de cómo se da este museo, porque es un museo joven. Uy, sí, es un museo joven, apenas 2013 se abrió sus puertas precisamente. Y bueno, me gustaría ahora sí que comenzar un poco a comentarles también de la historia de cómo surge el museo, del inmueble en el que estamos nosotros localizados. Para quienes no nos ubiquen todavía, estamos ubicados en la calle 4 Sur, número 304, en el centro histórico de la ciudad de Puebla. Estamos literalmente al lado del edificio Carolino y estamos a una cuadra del Zócalo, precisamente, para quienes no ubican todavía el museo como tal. Que de hecho lo que más ubica a la gente precisamente es el restaurante, precisamente que está en la planta baja. Pero bueno, hablando precisamente de museo, bueno, estamos dentro de un inmueble ya restaurado precisamente de la etapa colonial, ¿verdad? De la época colonial. Hablamos precisamente siglo XVI y formó parte, digamos que esta casa del Colegio Jesuita de San Jerónimo, uno de los colegios jesuitas que existió precisamente aquí en la ciudad de Puebla. Y se menciona precisamente en el libro de las calles de Puebla de Hugo Light que, este libro se hizo como un recuento de todas las calles de la ciudad, la historia de las calles, y se menciona precisamente que esta calle ubicada en la 4 Sur, que en ese momento se le conocía con la calle de La Palma, pues se le llamaba la Casa del Mendrugo porque el mendrugo era precisamente el pedazo de pan duro. Y esta palabra fue ocupada para referirse de forma poética a las limosnas que recibe la orden jesuita de sus feligreses para construir el edificio como tal. Y estamos hablando precisamente de limosna tanto en dinero como también en materiales. Entonces de aquí precisamente surge el nombre de la Casa del Mendrugo por esta referencia precisamente de las calles de Puebla y bueno, también al formar parte de este colegio jesuita. Después de eso, recordemos que los jesuitas pues fueron precisamente una orden, parte de la Iglesia Católica, que sobre todo se decantaron por las actividades o en este caso por el pensamiento humano, la educación, algo que precisamente es lo que los va a definir, porque hasta el día de hoy siguen existiendo instituciones precisamente de la orden jesuita. Entonces estamos viendo precisamente un edificio que tiene no solamente historia también religiosa, sino también educativa. Ahora bien, año 1767, la orden jesuita es expulsada de todas las colonias españolas en América. Entonces estamos hablando precisamente de 1767, un año que precisamente va a cambiar el transcurso de la historia de la Casa del Mendrugo, debido a que este inmueble pasa entonces a la administración del Colegio del Estado, y el Colegio del Estado era en ese entonces administrado por la Iglesia Católica. Entonces, precisamente la Casa del Mendrugo ahora va a cambiar precisamente de administración, ya no van a ser los jesuitas, sino ahora el Colegio del Estado.
después del Colegio del Estado. Aquí hay un dato que no mucha gente conoce y que de hecho lo tenemos nosotros en una placa precisamente en la fachada de la casa. O si llegan a ir precisamente lo verán pegado como tal en la pared, que habla precisamente de la visita de Agustín de Iturbide, precisamente el primer emperador de México como tal. Bueno, año 1821. Iba precisamente Agustín de Iturbide rumbo a la ciudad de Córdoba para firmar los famosos tratados de Córdoba que ratificaron la independencia de nuestro país. Y entonces, una noche antes de él hacer una entrada triunfal en el Zócalo de la ciudad, que recordemos que es en esta visita donde le preparan los famosos chiles en nogada, el platillo típico de Puebla. Sí. Una noche antes de él hacer esa entrada triunfal en el Zócalo, él se hospeda precisamente en la casa del Mendrugo. Y este dato también lo logramos saber precisamente gracias al libro de las calles de Puebla de Hugo Light. Okay. Entonces, algo también muy importante es que, bueno, pues no solamente es un edificio con historia, sino también con presencia de personajes que fueron importantes en la historia del país y de Puebla como tal. Aquí, bueno, voy a interrumpir un poquito. ¿Por qué es importante conocer esto? Como nosotros, como mexicanos, bueno, yo invitaría especialmente a los mexicanos y mexicanas a sentirnos orgullosos de nuestras raíces. A nosotros en nuestro propio crecimiento personal, profesional, individual, darnos cuenta de una cultura tan fuerte de la cual venimos. Porque bueno, en este museo ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de eso, de los amos, precisamente, sí, claro. de Oaxaca, ¿no? Pero toda nuestra cultura prehispánica y cómo se fusiona con los españoles, cómo logran la colonización y cómo todo eso también muestra una ideología de fuerza, alegría, entusiasmo por la vida, ¿no? Los mexicanos nos distinguimos mucho de eso, por ser muy alegres, por ser muy vivos, por ser muy, por tener mucha cultura, ¿no? Nuestra cultura es grandiosa y entonces es un museo, bueno, a mí me encanta, es un museo pequeño, porque es pequeño, que lo recorres, bueno, si llevas mucha prisa en media hora, pero si realmente es muy detallado puedes tardarte ahí un buen tiempo, horas, pero es hermoso, ¿ok? Y precisamente, pues conocer nuestra historia, ¿no? No perder esos datos que nos está dando Héctor, porque al fin y al cabo marcan también, ¿no? Él mencionaba lo de los chiles en nogada, que es un platillo súper típico de aquí de Puebla, súper orgulloso por la mezcla entre lo picante y lo dulce, o sea, algo como una gastronomía muy rica, ¿no? Y bueno, ¿cómo se forma este museo, Héctor? Bueno, precisamente a eso vamos. Después de que es esta visita de Agustín de Iturbide, entonces la casa vuelve a tener otro rumbo, porque ahora vamos a cambiar, va a haber un cambio de propietario. Antes estaba bajo la administración precisamente del Colegio del Estado y de la Iglesia Católica, y en el año 1862 se da precisamente lo que se llamó en aquel entonces la Ley Lerdo, que hablaba sobre la desamortización de los bienes eclesiásticos, que esto precisamente implicaba que las propiedades de la Iglesia Católica ahora podían ser adquiridas por particulares. Entonces, a partir de ese año, el Mendrugo va a cambiar de propietarios muchísimas veces, porque varias personas son las que van a comprar la casa de un momento a otro. Okay. Entonces, al cambiar de propietarios, precisamente el último uso que se le da a la casa del Mendrugo es una vecindad, donde llegan a vivir hasta 18 familias desde 1963 hasta 1996, que es el año en el que la casa cae totalmente abandonada. Del 96 al 2008, la casa del Mendrugo comienza precisamente este proceso en el que comienza a destartalarse, comienzan a saquear también parte de la casa, la herrería, los mosaicos. La casa comienza a deteriorarse muy lentamente durante todo este tiempo, y en el año 2008, precisamente un integrante de una familia que precisamente es el actual propietario de la casa del Mendrugo, el ingeniero José Ramón Lozano Torres, por la historia que lo unía precisamente a la casa, decide comprarla para precisamente restaurarla y entonces crear precisamente todo lo que ustedes verán si visitan la casa del Mendrugo, que es el restaurante, que es una cafetería, que es el museo
y que es precisamente el Centro de Innovación y Diseño Artesano de mi muy querida amiga Tina Valente. Pues todo esto, pues ahora sí que fue esta idea que se gestó a partir de la restauración del edificio como tal. Y después, bueno, ya seguiremos hablando un poco más de ahora sí cómo conformamos el museo. Ok, muy bien. Dices de Tina Valente, ¿nos puedes platicar un poquito más de ella? De Tina Valente, sí. Mira, ella con este Centro de Innovación y Diseño Artesano, ella ha buscado precisamente traer producto artesanal. Estamos hablando no solamente de textiles, estamos hablando también de vidrio, de piezas de vidrio, de talavera. Es un montón de cosas las que ella tiene en su tienda. Entonces, la verdad también es algo que se ha consolidado muy bien en el Mendrugo. Ok, bueno, algo muy importante que tenemos igual aquí en México son nuestras artesanías. Déjenme decirles, alguna vez cuando viajé yo a Alemania, yo iba con la idea de encontrarme tienditas como aquí en México para ir a comprar artesanías y que creen, no hay, no hay, o sea, en México es algo que, bueno, en Puebla, en Oaxaca, en Guanajuato, podemos encontrar esas tiendas o mercaditos, ¿no? Y podemos llevar nuestros recuerditos y el ingenio mexicano, ¿no? Nuestros juguetes mexicanos. Pero en otros países no, debemos aprovechar también esto, ¿no? Y pues, ¿por qué no? Siempre es bueno adquirir algo a través de una exposición o algo así, ¿no? Yo a lo personal me encantan los imanes porque me recuerdan mucho ahí donde visité. Y me encanta, no sé, recordar las pinturas y todo. Y precisamente creo que hay una exposición, ¿verdad? Sí, justo. Pues bueno, ahora terminamos este tema de ya el recuento histórico de la casa. Y bueno, ¿qué pasa? Año 2010. Comienza a hacerse una excavación en el primer piso de la casa para colocar sistemas hidráulicos. Y lo que sucede es que encuentran primero un pozo artesiano de la época colonial con 2 niveles de piso de tabique rojo, y después encuentran una olla de barro, y dentro de la olla de barro encuentran piezas de concha nácar, hematita, obsidiana, piedra verde, jade, y después restos óseos. Los restos óseos se ubicaron en la parte más profunda y empezaron a sacarlos, y de ahí se hizo el estudio. Identificaron a una mujer de 45 a 50 años de edad y un hombre de 35 a 40 años de edad. El equipo que llevó precisamente todo este rescate fue también a cargo del arqueólogo Arnulfo Allende Carrera, al cual le mando igual un saludo, y también estuvo inmerso también el doctor Osvaldo Camarillo Sánchez, que también le mando un saludo, y todos ellos precisamente pues nos llevaron a este personaje identificable de cuando vas a la casa del Mendrugo, que es Chuchita. ¿Y quién es Chuchita? Dentro de los restos óseos, esta mujer de 45 a 50 años de edad que identificaron y que le dieron ese nombre para hacer una referencia al pasado jesuita del inmueble. Y después de eso recibimos la donación de los amos, que precisamente son los cráneos y los huesos esgrafiados junto con caracoles trompeta gigantes, vasijas, unas funerarias, copas de onix, figuras de barro, que provinieron precisamente de Oaxaca. Son precisamente de una comunidad de la cultura zapoteca. Lo recibimos como donación por parte de un notario y abogado que, aunque residente en Puebla, originario de Oaxaca, llamado Jorge Roberto Ortiz Ditz. Entonces, esta historia de los amos yo creo que da como para que hablemos 1 hora o 2 horas, pero bueno, hay que comentarles un poco el tema general. Sí, realmente ustedes van y ven los cráneos, es una de mis partes favoritas del museo, o sea, siente uno cierto misticismo, cierta unión, la historia de cómo él, creo que eran sus antepasados, algo así, si no mal recuerdo, cómo lo cuenta, cómo ellos se unen, cómo interpretan, la verdad es que es fascinante, ¿no? Cuando tengan la oportunidad vayan, conozcamos más nuestras raíces, nuestras costumbres, lo que yo les decía, cómo veían el cosmos y cómo se relacionaban, ¿no? Cómo esa fuerza que tiene nuestra propia cultura, ¿no? ¿Nos podrías mencionar un poquito más? Claro que sí, de los amos pues comenzamos. Bueno, pues algo muy importante de los amos y de la colección de amos por siempre es que amo era la palabra que recibían los líderes de esta comunidad. Y por siempre, porque da la casualidad que la verdad pues yo creo que es como de los tesoros más grandes que tenemos en una casa que de por sí ya es un tesoro, que estamos hablando de cráneos y de huesos humanos que fueron esgrafiados. En este caso no muchas colecciones se sabe precisamente de cráneos o de huesos labrados.
en los que precisamente grabaron imágenes. Eso normalmente, o sea, se ve en algunos otros materiales, pero en hueso realmente es muy difícil. O si no es muy difícil, no lo ves mucho. O en otras colecciones o en otras latitudes. Y lo que sucede es que esto era un ritual que seguían precisamente los amos, bueno, en este caso que seguían las personas o los amos, en el que cuando morían, precisamente se les retiraba todo lo que era la piel y el tejido, y con punta de obsidiana comenzaron a grabar imágenes en el cráneo, incluso también en los huesos, que eran alusivas a hechos importantes en su vida, o también que reflejaban algunos dioses, algunos símbolos relacionados a la vida, al agua, a la naturaleza. Y todo esto formaba parte de la cosmovisión de esta misma comunidad, que de hecho, también quien donó las piezas tenía un escrito en el que también explicaba un poco de la historia como tal detrás de los cráneos, de los huesos y de todas las piezas, que se llamaba el Sachilatló. Entonces en el Sachilatló se menciona que esta comunidad se autodenominaba los Saltecas. Entonces, todo esto de los amos por siempre, pues es por eso que es Am Liber, y en este caso por siempre, porque ahora nosotros sabemos, gracias al grabado del cráneo y también a los investigadores, que de hecho también me gustaría pues agradecer sobre todo al equipo de investigación del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, que fueron los que nos apoyaron precisamente para la investigación de toda la colección. Eso es lo que precisamente le da como que ahora sí el cierre, o en este caso la cereza del pastel a la colección, que gracias a que ellos interpretaron los grabados e hicieron todos los estudios y las investigaciones pertinentes, es que nosotros tenemos este museo. Y como usted bien lo menciona, todo lo que tiene que ver con las vitrinas, el modo de cómo se explica precisamente la información a través de los videos que están en las pantallas, a través de los textos, a través de las cédulas, la forma en la que también están expuestas las piezas. Entonces la verdad que ha sido un trabajo en conjunto, y pues la Casa del Mendrugo está ahora sí que totalmente en la disposición de explicarle a la gente toda la historia que hay detrás de las piezas que tenemos en la exposición. Perfecto. ¿Nos podrías decir los horarios, el costo? Sí, por supuesto. Mira, nuestro museo ahora sí que está abierto todos los días, de lunes a domingo. De lunes a viernes estamos abiertos precisamente de 9 de la mañana a 7 de la noche. Y los domingos de 9 a 6 de la tarde. Perfecto. Realmente es un museo hermoso. Afuerita también hay un lugar donde tú te puedes sentar libremente, comprarte un cafecito o algo así después del recorrido o antes del recorrido. Les vuelvo a mencionar, es un museo muy chiquito, pero que vale muchísimo la pena. Realmente los amos no eran tampoco cualquier persona, no, eran como maestros, digamos. Los líderes, exacto. Exacto, los líderes, los gobernantes, y que tenían cierta sabiduría, ¿no? Y es lo que se reflejaba cuando ellos, más bien que tratamos de reflejar con el tallado de los huesos. Y es interesante eso, porque al fin y al cabo, recordemos que aquí en Reprográmate precisamente buscamos eso, el crecimiento personal, el crecimiento de conciencia, y no solamente para nuestro beneficio, sino para el beneficio del resto de la humanidad, ¿no? Y pues aquí vuelvo a repetir, pues eso se busca desde nuestros antepasados, porque eran gente que hacían bien a la comunidad. Sí, por supuesto. Que vivían, y que pues qué mejor que ir conociendo nuestra historia, y sobre todo nuestra historia poblana. Sobre todo eso, ahorita que mencionas precisamente esto de la historia poblana, ahorita el museo digamos que está un poco modificado, porque antes, quienes han ido a la Casa del Mendrugo antes del 2024, o sea, no solo es Chuchita y no solo son los amos, sino también era la colección de cerámica mayólica y talavera que también se encontró en la casa al momento de restaurarla. Todavía tenemos una vitrina que guarda precisamente esas piezas de cerámica mayólica y talavera, pero en sí ahorita todo está por las exposiciones temporales que hemos tenido en el Mendrugo. Pero es importante este punto que tocas de la historia poblana, porque no solamente es hablar de los cráneos, de los amos, de la cultura zapoteca, sino también precisamente de la historia de Puebla con Chuchita y también con las piezas de talavera. Exacto, ¿no? O sea, porque Chuchita, si no me recuerdo, mencionan que es el primer esqueleto encontrado, ¿no? Exactamente, son los primeros restos, en este caso identificados. Se estima que es una antigüedad de 3.500 años.
Entonces estamos hablando de que en el Valle de Puebla hubo población antes de la llegada de los españoles. Ok, ¿no? Entonces es algo muy importante, ¿no? Así es. Actualmente tienen una exposición, ¿cierto? Así es. ¿Nos puedes decir las fechas? De hecho, le estamos montando, ya vamos a comenzar mañana. De hecho, para quienes nos quieran visitar este fin de semana, les tenemos que comentar que las 2 primeras salas de museo las vamos a tener cerradas precisamente porque estamos montando ahorita una exposición con una galería de arte privada aquí en la ciudad de Puebla que se llama Puebla Estudio de Arte y con un artista y escultor llamado Carlos Cepeda. La exposición se llama ya Puebla Barroca, Ángeles, Costumbres y Viajes. Vamos a hacer un recorrido con 22 obras y 4 esculturas a través de la historia de Puebla, en este caso desde los siglos XVI hasta el siglo XIX, y ahora sí que el toque contemporáneo o actual le van a hacer precisamente esculturas de bronce de ángeles. Vamos a hacer un recorrido precisamente con el arte barroco, el arte costumbrista, el paisajismo también. Entonces vamos a hacer precisamente esta cuestión de enaltecer la historia de Puebla, vamos a hablar un poco también de la cultura, vamos a hablar también de los autores, de todo vamos a tener ahí, ahora sí, enfocado en Puebla, en sus autores o en sus paisajes. ¿Por qué es importante hilar lo que es el arte con el propio aspecto personal? Para los que no lo saben, el barroco era la exageración de las cosas. O sea, Puebla es representante del barroco y principalmente a través de la iglesia esta que está aquí, se me fue junto al mercado La Victoria. Capilla del Rosario. Capilla del Rosario, vayan a verla, también está hermosa, o sea, ustedes ven la Capilla del Rosario y tiene incrustaciones de un oro y todo es exagerado, porque eso es lo que se buscaba con el barroco. Y en nosotros, a veces, o en algunas personas, es igual a exageración, ¿no? Es exageración. En pensamientos, en imagen y todo, ¿no? Después se pasó a otro arte, pero es muy interesante porque Puebla es uno de los principales reflejos de ese arte del barroco hermoso, ¿no? Y mencionaba algo de los ángeles. También recordemos que parte de cuando se fusionó nuestra cultura con los españoles, esa fusión que estaba mencionando precisamente de los jesuitas es la representación de los indígenas en las iglesias, el color moreno y todo esto, ¿no? Esa es la fusión, esa es la importancia, ¿no? Porque es importante conocerlo, porque no fuimos exterminados como otras culturas, ¿no? Como quisieron hacerlo con otras culturas, sino fuimos fusionados. Y eso es lo bonito. Tomamos lo mejor y lo peor de allá, y también de aquí lo mejor y lo peor, y aquí estamos, ¿no? Aprender de ello, practicarlo, y qué mejor conociéndolo. ¿Qué más nos puedes decir? Bueno, pues esta exposición, ya comentaste un poco del arte barroco, que es muy importante, que es este reflejo del exagerado, la suntuosidad, los contrastes. Sobre todo el barroco se desarrolla en una época donde la Iglesia Católica era, por así decirlo, el órgano o si no la entidad más fuerte hablando política como organizacionalmente. Entonces, precisamente el arte barroco es el reflejo de la época, ¿no? Y pues hablando también un poco de costumbrismo, que precisamente es esta corriente artística que permea en el siglo XIX, en el que vamos a ver pintores que después de ver todas las pinturas de apóstoles, de iglesias, de ángeles, del Renacimiento, ahora van a voltear hacia el otro lado de la moneda, que es nuestra vida, la vida cotidiana del siglo XIX. Estamos hablando precisamente de los mercados, de los carboneros, las personas que se vestían de china poblana. O sea, todas esas escenas de la vida cotidiana del siglo XIX la van a retomar precisamente estos artistas. Y algo que también va a tratar la exposición es también el tema del paisajismo, que recordemos que es este movimiento artístico que surge como contrarrespuesta a la revolución industrial y a la nostalgia precisamente por recuperar las antiguas tradiciones. Estábamos precisamente en un mundo cambiante en el que comenzaba a alterarse ya todo por la revolución industrial, comenzaba a alterarse el paisaje, la forma de vida. Entonces, precisamente todo esto tiene que ver con la nostalgia por los tiempos de antes. Entonces, esto se ve reflejado en paisajes, las pinturas de los volcanes, los cielos, todo, por lo cual incluso viajeros extranjeros vinieron aquí a México para descubrir ese nuevo mundo del que tanto se hablaba en Europa, pero que no se atrevían todavía a visitar. Perfecto. ¿Nos podrías decir, por favor, costos? Claro que sí. Por supuesto, el Museo Casa del Mendrugo tiene una entrada, bueno, en este caso general, de 50 pesos, mostrando alguna credencial de estudiante, maestro o INAPAM, en este caso de discapacidad, 25 pesos.
si son con comensales de restaurante o si vienen los días miércoles o si son menores de 12 años, la entrada es gratuita. Perfecto. ¿Y el costo de la exposición va a tener? No, porque ahora el boleto incluye tu recorrido en la exposición temporal de Puebla Barroca, va a incluir los amos y va a incluir a Chuchita, entonces eso siempre se ha manejado de esa manera. Perfecto, 50 pesos. Y precisamente como lo mencionaba al inicio del programa, ¿no? Parte de nuestra formación, parte de nuestro propio desarrollo y crecimiento, darnos estos tiempos de ocio, de conocer, de recorrer Puebla, ¿no? De conocer uno de los principales y más bonitos museos que es este. ¿Con qué te gustaría concluir, Héctor? Pues con qué me gustaría concluir, bueno, pues en primer lugar agradecerles el espacio brindado, porque la verdad, normalmente conseguir un espacio así no es tan fácil. Y llegaste ese día y me dijiste que es tu museo favorito y eso la verdad también me llena mucha alegría, o sea que algunas personas se puedan sentir identificadas con cierto recinto que les gustó, que la historia, la colección, una pieza o una pintura en particular. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por el espacio brindado y también pues los recibimos siempre con los brazos abiertos en el Museo Casa del Mendrugo. Muchísimas gracias. Gracias. Y pues muchas gracias. Bueno, dar mis datos, mi nombre es Ruyanina de Reprográmate y Geta Shanti. Cualquier cosa me puedes mandar un mensajito al 22 21 20 0607 o visitar mi link bio ruyanina.com.mx. Pues que tengan un excelente día, saludos y bendiciones. Nos vemos.